Muy contentos de su presencia en este webinar denominado Manejo y Gestión de Cuencas Hidrográficas como vehículo para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Les habla Janet Cárdenas, coordinadora del tema de Objetivos de Desarrollo Sostenible y apoyo técnico para la unidad de cuencas, y la doctora Laura Venegas, nuestra líder en la unidad de cuencas del CATI. Tenemos hoy una excelente presentación de parte de los técnicos que han venido trabajando en la unidad de cuencas por más de 20 años. Como primer lugar tenemos al doctor Sergio Velázquez, nuestro colega Sergio Velázquez, quien es guatemalteco, ingeniero agrícola de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y él nos viene a hablar de la forma en cómo se ha venido trabajando en los temas de sistemas de información geográfica, hidráulica de la maestría virtual del manejo de gestión de cuencas del CATIE. Asimismo va a estar la doctora Laura Venegas, nuestra coordinadora, quien es paraguaya, tiene maestría en manejo integrado de cuencas hidrográficas del CATIE y es doctora en ciencias del suelo. También es de la Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia. Coordina la maestría y además es nuestra coordinadora en la unidad de cuencas. Y tercero estará el doctor Francisco Jiménez, quien es costarricense y doctor en agronomía bioclimática del Instituto Nacional de Agronomía en París. Es profesor e investigador del CATIE, nuestro docente, y sobre todo fue decano y estuvo al frente también manejando el tema de cuencas en nuestra institución. A todos y todas bienvenidos. Dejo con ustedes al doctor Sergio Velázquez Mazariegos. Antes, por favor, quiero que todos tengan sus micrófonos cerrados, por favor, en una recomendación. Y segundo, para poder hacer una participación en el momento en que se les dé la palabra, levantan la manita y ese van a tener para el espacio de preguntas. Tenemos en este momento 126 participantes y les dejo con el señor Sergio Velázquez. Bienvenido, profesor. Buenos días, muchas gracias. Nada más la aclaración, no soy doctor, sino máster en ciencias. Para mí es un gusto poder iniciar este webinar. Hacer la aclaración que en 20 minutos pues quizás dejemos muchas cosas sueltas, porque es imposible a veces hacer focalizarse en un tema tan amplio como es los datos y el análisis geoespacial. Esto visto dentro del contexto de los ODS y esto adaptado también al manejo de cuencas que nosotros, el manejo y gestión de cuencas que en el CATIE pues se tiene una maestría de este tipo. Entonces ya presentados, pues vamos a entrar en materia. Permítanme aquí a veces fallan algunas cositas, no es que tenga, sino que... Bueno, entonces, contenido de la charla en 20 minutos va a ser hablar un poquito de los objetivos del desarrollo sostenible, hablar... Más que todo, no vamos a hacer nada en la parte del análisis geoespacial, porque podría ser objeto de otra charla y de no una charla corta, sino un poco más larga, de los datos geoespaciales y los objetivos del desarrollo sostenibles, algunas tecnologías para la obtención de datos geoespaciales y algunas iniciativas también que hay, quizás solo una o dos vamos a tocar a mencionar durante el contenido de esta charla. Lo primero, los objetivos del desarrollo sostenible. Estos, como muchos de ustedes ya conocerán y manejarán, pues se adoptan por los Estados miembros de las Naciones Unidas en el 2015 con el objetivo de poner fin a la pobreza,
proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el año 2030. Son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible integrados y son un compromiso de todos. Es decir, no es un compromiso de los gobiernos, no es un compromiso de la iniciativa privada, no es un compromiso de las ONGs, sino que es un compromiso y de la sociedad civil, sino que es de todo el mundo. Y para poder en un momento dado tener éxito en alcanzar las metas que sí hemos propuesto para el 2030, necesitamos obviamente de mucha creatividad, de mucho conocimiento, de mucha tecnología y de muchos recursos financieros. Sin embargo, viendo una charla de un especialista del INCAE, que es una de las, si no es una de las mejores, la mejor escuela de negocios de Latinoamérica, pues estaba viendo precisamente antes de comenzar esta charla que muchos de estos objetivos del desarrollo sostenible se van a ver o ya se están viendo afectados, digamos, lo que se persigue, las metas que se persiguen, los objetivos que se persiguen por esta pandemia. Entonces, creo yo que después de que pase esta emergencia, vamos a tener que redoblar esfuerzos, quizás cambiar el objetivo al año 2030, quizás a otro, perdón, me sonó aquí el teléfono, pero se me había olvidado desconectarlo, perdón por la interrupción. Bueno, les decía que muchos de estos objetivos se van a ver afectados. Es decir, ya muchos objetivos que tienen que ver con producción, que tienen que ver con ciudades, que tienen que ver con pobreza principalmente, con salud. Todos estos se van a ver afectados, pero además, cuando salgamos de esta crisis, creo yo que van a haber muchas oportunidades para replantear lo que podemos hacer con nuestros datos geoespaciales y con nuestro análisis espacial. Quizás cambie, no les digo, van a haber nuevos enfoques quizás, cosas que habrá que replantear y repensar cuando volvamos, si se puede decir, a la nueva normalidad que esta pandemia nos está haciendo, digamos, sufrir hoy, pero que tendremos que enfrentar el día de mañana. Bueno, vamos a comenzar viendo lo que es un dato geoespacial. Los datos geoespaciales, en pocas palabras o en palabras más del pueblo, podríamos decir, son eventos o entidades distribuidas en el espacio y en el tiempo que pueden cuantificar la distribución, el estado y los vínculos de fenómenos u objetos naturales y sociales, y los cuales, pues, para que sean considerados unos datos geoespaciales, necesitamos conocer su posición sobre un sistema de coordenadas, necesitamos conocer su posición relativa con respecto a otros elementos del paisaje, arriba, al norte, al oeste, ¿verdad? Lo que es la topología. Necesitamos poder representarlos en el computador como una figura geométrica, ya sea un punto, una línea, un polígono, un volumen, una figura 3D. Y necesitamos poder también asociarle los atributos que lo describen, o sea, las características que tiene el elemento o el fenómeno. Nosotros podemos localizar, por ejemplo, una estación meteorológica, pero al mismo tiempo a esa estación meteorológica, que es un puntito en un lugar de un país, necesitamos asociarle los atributos de lo que registra. Por ejemplo, la precipitación, la temperatura, la humedad relativa, etc. Y para eso, ya hablando desde el punto de vista de la computacional, de la parte de la informática, nosotros necesitamos introducir estos datos geoespaciales en dos modelos que están
que son, podríamos decir, los más importantes y que muchos de ustedes no es un curso de no es una charla de sistemas de información geográfica, pues conocemos como los modelos de datos vectorial y raster. Ahora, ¿qué pasa con los datos geoespaciales y la toma de decisiones políticas, públicas, el monitoreo, etcétera, que es una de las cosas que quizás los objetivos del desarrollo sostenible hacen énfasis, es decir, en el monitoreo, saber cómo estamos cambiando, si nos estamos moviendo hacia un país donde los recursos naturales están siendo conservados, recuperados, o si nos estamos moviendo hacia un país en los que los recursos naturales están siendo degradados, donde la pobreza está creciendo, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos mucho que hacer a través del monitoreo, a través de índices que se indican en la parte de la implementación de estos objetivos del desarrollo sostenible. Entonces nosotros nos vamos a centrar nada más en los datos geoespaciales. Vemos aquí un edificio donde pareciera faltar una parte. Tenemos la base, que son nuestros datos, y tenemos por ahí arriba nuestro techo, que es el monitoreo y la toma de decisiones y políticas públicas. En este caso, pues serían relacionados con el objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, nosotros nos vamos a centrar, como dice este círculo acá, en los datos geoespaciales el día de hoy, no hay más tiempo, pero no debemos olvidar que para unir ese techo con esta base necesitamos el análisis geoespacial. Y entonces necesitamos darle a este análisis geoespacial es la que nos da un valor agregado a esos datos para convertirlos en información realmente geoespacial y los que nos van a ayudar a conocer y a entender mejor nuestro territorio. Para llegar, obviamente, a lo que nosotros queremos, que es tener mejores elementos para tomar decisiones y tener elementos para monitorear los diferentes aspectos de en este caso, los objetivos del desarrollo sostenible. Para ello necesitamos también, que será otra parte más de lo que es el proceso completo de tener datos geoespaciales hasta llegar a ese techo de toma de decisiones, pues hablar de actualidad de la información y de la accesibilidad que se pueda tener. Fíjense ustedes que nosotros, ojalá que se lea bien acá, hay un triangulito ahí con una base que aparece en muchos textos donde se puede ver la relación entre los datos, el análisis geoespacial y los objetivos del desarrollo sostenible. Nosotros tenemos una condición local, muchas veces lo que llamamos nuestra microcuenca, si queremos hablar de esta división que hacemos tomando en cuenta una entidad natural como es la cuenca, la subcuenca y la microcuenca, donde tenemos condiciones y circunstancias económicas y ambientales muy características. Entonces, una de las cosas en las que se fundamenta el análisis, el manejo y gestión de cuencas hidrográficas es el de sentar una línea de base. Igualmente, para los ODS necesitamos tener una línea de base para que nosotros podamos saber cuál es nuestro estado de partida, en dónde estamos adelantados, en dónde no, y poder así fijar líneas de acción para que nosotros podamos alcanzar allá en la cima de este triángulo los 17 ODS con sus 169 metas, con sus 232 indicadores globales de seguimiento y monitoreo. Entonces tenemos que comenzar por abajo. Y abajo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues comenzamos con observaciones de la Tierra y monitoreo, que es donde nos van a servir todos los datos que nosotros podamos, geoespaciales que nosotros podamos recolectar, ¿verdad? A través de imágenes, ¿verdad? A través de análisis de uso y cobertura del suelo,
a partir de monitoreos en sitio. Luego tenemos que crear una infraestructura de datos espaciales donde podamos uniformizar la posición geodésica de los datos, donde podemos tener datos de elevación, topografía, donde podemos tener datos catastrales ya para ligar muchas de estas observaciones a lo que es la propiedad de los datos, ¿verdad? Y quién las posee, quién no la posee, cuál es la modalidad de posesión de estos datos, ¿verdad? Tenemos que hacer también toda un inventario de límites administrativos, de caminos, carreteras, etc. Luego tenemos que incorporar también a los sistemas de estadísticas nacionales, de cuentas, de registros administrativos y de demografía. ¿Por qué? Porque tenemos que integrar la parte de población, la parte de pobreza, de comercio, de agricultura, de discapacidad y género, etc. Y tenemos que incorporar ya ahora, ¿sí?, otros datos, otras fuentes de datos, lo que a veces llamamos también, que está muy de moda ahora, que es la Big Data, ¿verdad? Donde tenemos que integrar algunas tecnologías que pueden ser útiles utilizando teléfonos inteligentes a través de redes sociales, a partir de dispositivos automáticos, de nuevo de imágenes satellares, de fuentes masivas de datos y de vehículos aéreos no tripulados. Entonces, ahí tenemos en esa base que está en color gris todos los datos posibles. No, tal vez no es posible, ¿verdad? Porque no es algo también exhaustivo, pero sí tenemos por lo menos una buena parte de esos datos de entrada, ¿verdad? Y que a través de métodos de medida, de datos, a partir de una serie de procesos, nosotros podemos integrar estos datos nacionales y poderlo convertir en información útil para alcanzar estos objetivos del desarrollo sostenible. Entonces vemos acá algunos de los objetivos y de las metas de algunos de los objetivos del desarrollo sostenible de manera individual. Por ejemplo, tenemos la parte de uso de la tierra, por ejemplo. La vida en la tierra, dice ahí más o menos la traducción de este objetivo. Y vemos que tenemos, además de las metas, algunos indicadores. Por ejemplo, el área de bosque como una proporción del área total de tierra del lugar, el progreso a través de manejo sostenible de bosques, la proporción de tierra que degradada, la cobertura de áreas protegidas. En otro objetivo, por ejemplo, en el de agua limpia y sanidad, tenemos, por ejemplo, la proporción de agua que está tratada seguramente, la proporción de cuerpos de agua con buen ambiente y calidad de agua, una serie de cosas. Y así podría yo seguir sobre todos los ODS y en realidad ver que hay una gran oportunidad de hacer uso de los datos geoespaciales en el contexto del ODS y en el contexto de cuencas, porque muchos de estos índices, muchos de estos análisis, podemos centrarlos a nivel de cuenca, subcuenca e incluso microcuenca. Ahora, a veces podrá parecer que vamos a darle un baño a un pescado, ¿verdad? Pero, ¿qué tenemos disponible actualmente para adquirir datos geoespaciales? Muchas veces andamos buscando datos por todos lados cuando tenemos un proyecto y nos topamos con que, hablando de datos geoespaciales, no hablar de otro tipo de datos que también pueden ser un dolor de cabeza al final para buscarlos para país específico, pero sí les puedo decir, por ejemplo, que uno de los principales fuentes de datos geoespaciales le constituyen las imágenes satellares y que debemos de aprovechar que ahora, con este mundo globalizado y con muchos que siguen apostando por las fuentes de datos abiertas,
pues se han puesto a disposición nuestra imágenes satelares multiespectrales, termales, de radar, fotografías aéreas, modelos de elevación digital, mapas de cobertura del suelo a nivel global, vegetación de la monitoreo de vegetación, etc. Pero como datos crudos tenemos imágenes satelares que hace unos 20 años, 30 años que yo vine a trabajar al CATIE, una imagen de satélite Landsat costaba $4,000 y no encontraba usted una imagen de ninguna parte, tenía que comprarla. Una imagen de spot era todavía más cara. Una imagen de radar cuando empezó también había que comprarlas. Y las imágenes de alta resolución, donde ya hablamos de calidad fotogramétrica, como QuickBeard, etcétera, pues también están todavía en algunos casos, o en la mayoría de los casos, todavía hay que comprarlas, pero ya hay muy buenos satélites que llevan a un tipo de resolución al suelo que no es necesario tener a 10 centímetros o a 50, 60, 1 metro. Tenemos satélites que tienen una buena resolución de 15 metros al suelo, que para análisis generales pues todavía es una buena resolución. Entonces, hay muchos sitios web donde nosotros podemos ingresar y bajar estos datos. Uno de ellos son los sitios del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el USGS, tiene varios portales donde nosotros podemos bajar estos datos. La Agencia Espacial Europea, con su sitio Copernicus, también tiene acceso uno a los datos de las misiones de este tipo, ¿verdad? Una que se ha puesto muy popular, pero que para algunos todavía es un poco inaccesible por el hecho de que tenemos una generación todavía de profesionales que no manejan en mucho grado, manejan la tecnología de la computadora, de una serie de cosas, pero que adolecen a veces de un entrenamiento o de un conocimiento, aunque sea básico, de algunas herramientas de programación. Entonces, está lo que se llama el Google Earth Engine, donde hay lo que se llaman petabytes de datos de sensores remotos, ¿verdad? Donde el proceso podemos no hacerlo en nuestra computadora sin necesidad de software. Podemos hacer una serie de procesos desde muy fáciles hasta muy complicados. Podemos bajar imágenes y a través de unas APIs de JavaScript y Python podemos hacer nuestras propias scripts, nuestros propios programitas, se podría decir, para hacer procesos. La ventaja acá es que no trabajamos en nuestra máquina, sino que son servidores con un alto grado de capacidad de proceso los que hacen el proceso y nos traen el producto. Lo que tenemos que hacer, obviamente, es conocer qué es la disponibilidad que hay, qué es lo que se puede hacer, pero en programación se puede hacer mucho. Entonces, ya aquí las posibilidades son infinitas, pero si usted quiere solo bajar datos, también puede utilizar Google Earth Engine para bajarlos, ¿verdad? Tiene un editor de código que nos permite hacer la visualización de análisis complejos, ¿verdad? Entonces, aquí es, obtenga sus imágenes, cree sus algoritmos y póngalos y obtenga el resultado que usted quiere. Y como les decía, ya las plataformas y sensores disponibles, la mayor parte con información gratuita, pues tenemos una gran cantidad. Muchos de nosotros nos limitamos, por ejemplo, a imágenes satelares para aplicaciones en recursos naturales y cobertura del suelo, como Landsat 8, como Sentinel-2, ¿verdad? Algunos satélites, un satélite brasileño, japonés, algunos satélites hindúes. O sea, pero tenemos todavía otra gran cantidad de sensores que podemos incorporar en nuestros análisis y en la que podemos capturar datos de precipitación, de humedad del suelo, una serie de cosas que nos permiten también de nitrógeno,
de NO2, como les decía, cosas de contaminación que nos permiten obtener datos sin necesidad de movernos de nuestro escritorio, ¿verdad? Luego tenemos los drones, los famosos drones, ¿verdad? Es algo que se ha venido popularizando, que podemos también utilizar para capturar datos geoespaciales. La mayor parte que compramos, la primera inversión que se hace quizás cuando no tenemos una gran cantidad de dinero, es invertir en un dron con una cámara convencional. Aquí hay de cámaras, desde cámaras muy sencillas, pueden ser de 5 megapíxeles, hasta 4K, ¿verdad? Ha ido mejorando la resolución y el poder de adquisición de estas cámaras. Y entonces, generalmente comenzamos con una cámara convencional, pero una cámara convencional, aunque ustedes no lo crean, bien utilizada, puede ser una gran herramienta para la captura de datos. Tal vez para una captura de datos un poco más local, cuando tenemos este tipo de dron que es cópter, pero también hay drones de ala que parecen aviones de reacción y que cubren a veces mayores áreas en menor tiempo, ¿verdad? Yo solo puse la parte de los drones cópter, no vamos a entrar mucho a la parte de la tecnología, a la plataforma, sino más bien a lo que se puede hacer con estas cámaras. Entonces tenemos estas cámaras convencionales, el CATIA está utilizando cámaras convencionales para la parte de su trabajo, principalmente en manglares y en áreas de cultivo, en áreas de bosque muy específicas, ¿verdad? Para monitorear fuegos, deforestación y en los manglares para hacer también cálculos de carbono azul, que se llama. Entonces, los drones pues han mejorado mucho, como les decía. Usted comienza de repente con una cámara convencional, pero luego ve la necesidad de migrar hacia cámaras que puedan obtener datos un poco más allá del espectro visible. Y entonces decidimos incorporar una cámara infrarroja o una cámara multiespectral que ya permite ver algo que el ojo humano no capta a simple vista: estrés por agua, estrés por plagas, diferentes tipos de vegetación. Entonces ahí ya tenemos una multitud de aplicaciones que podemos abrir también utilizando estas cámaras infrarrojas. Claro está, conforme vamos haciendo más tecnificada esta parte, pues el precio también va para arriba, ¿verdad? Esas cámaras ya de tipo multiespectral, pues no son cámaras baratas, ¿verdad? La otra parte es ya montar sensores láser, principalmente LiDAR, que nos permiten hacer ya incluso análisis de estructura en bosques, una serie de aplicaciones urbanas, modelos de elevación digital altamente precisos, pero que siguen siendo pues limitados en su parte pues al radio de acción que podemos tener con un cubrimiento con un dron. No tanto como lo podríamos tener en una imagen de satélite, aunque ya también hay algunos LiDARs montados en plataformas satelares, pero que todavía, digamos, no están disponibles a todo el público. Luego tenemos la tecnología que hemos venido utilizando muy corrientemente, que son los levantamientos con GPS, equipos GNSS, que es una tecnología que utiliza todos los satélites que están disponibles para posicionarse, lo que lo hace altamente preciso, llegando a tener precisiones de 10 milímetros, o sea, 1 centímetro horizontal y 1 centímetro vertical, ¿verdad? Depende de la aplicación que nosotros y de la precisión que necesitemos, así será el aparato que nosotros tengamos que podamos y querramos comprar para nuestros proyectos. En este caso, por ejemplo, ya que podemos cambiar a equipos un poquito menos sofisticados, equipos que ya nos permiten a nosotros, con esa misma tecnología GNSS, pero de mano. Ya con
precisiones un poco menores, pero siempre submétricas, de 25 centímetros horizontales, 50 centímetros verticales, ¿verdad? Ayudados con algunos distanciómetros que pueden conectarse al aparato de GPS, podemos incluso levantar puntos, coordenadas de puntos en lugares remotos a través de una tecnología láser conectada al GPS, ¿verdad? En este caso, pues, ven ustedes un aparato, ¿verdad?, que es una especie de distanciómetro conectado con el GPS. Luego tenemos los levantamientos con equipos de mapeo móvil, ¿verdad? Todos hemos visto Google Streets cuando entramos a Google y vemos la calle, casi que podemos navegar por las calles de cualquier ciudad. Pues estos equipos se montan sobre vehículos y pueden hacer levantamientos muy precisos de caminos, etc. Bueno, pero estos aparatos también pueden ser llevados en una mochila, ¿verdad? Y hacer levantamientos en campo. Si nosotros necesitamos algún tipo de levantamiento en 3D, en 360 grados, podemos hacerlo perfectamente. Para efectos de nuestro trabajo. Muchas aplicaciones en ecología del paisaje pueden ser útiles. Tener, por ejemplo, un levantamiento con GPS de este tipo. Lo que más nosotros utilizamos y hemos conocido, creo yo, son los levantamientos con GPS para mapeo y SIG de mano. Entonces ahí ya tenemos una serie de modelos. Yo no crean que le estoy haciendo propaganda a Trimble, pero yo encontré, pues en Trimble ha sido lo que nosotros hemos más utilizado. No hemos utilizado mucho Leica, pero sabemos que tienen también muy buenos aparatos. Estos aparatos ya son de una gama, podríamos decir, media, ¿verdad? Que permiten, pues, hacer todo el mapeo, se conectan como que fueran celulares, etcétera, y entonces tienen señal 4G y pueden transmitir datos donde hay señal de celular y hacer una serie de cosas que los modelos anteriores, pues, no hacían. Pero hay una gama también de equipos de mapeo muy baratos que permiten, pues, hacer muchas cosas y tenemos precios accesibles, más accesibles en esta gama de GPS. Una de las cosas que se ha popularizado es que cada vez los celulares inteligentes, los smartphones que le dicen, pues vienen equipados ya de por sí con un sistema de geolocalización. Y un sistema de geolocalización que utiliza un sistema mixto. Las antenas donde está recibiendo señal celular de telefonía y obviamente toda la gama de satélites que tenemos orbitando en la Tierra que sirven para el geoposicionamiento. Pero además de eso hay aplicaciones ya dentro del teléfono que nos permiten a nosotros volver el teléfono prácticamente un GPS de mano. Con buena precisión, a veces 15 metros, 10 metros o menos de precisión al suelo. La vertical sigue siendo muy, muy mala, pero la horizontal es bastante buena. Y entonces podemos tomar fotografías donde podemos tener registro de la posición, incluso de la dirección, magnética, ¿verdad? Y una serie de informaciones acá, tenemos muchos dashboards o paneles en la aplicación que nos ayudan a analizar un poco de información, guardarla y luego transferirla a otros dispositivos, ¿verdad? A la computadora. Entonces tenemos, por ejemplo, un dashboard acá, ¿verdad? Donde tenemos mucha información interesante, además de la posición, ¿verdad? Entonces, prácticamente cada teléfono, cada smartphone se ha convertido ahora en un GPS de mano, podríamos decir. Ahora, ¿cuál es? Vimos ya que hay una serie de formas de capturar datos.
Pero hay siempre algunos tipos de estrategias que ya independientemente de la fuente, digamos, sea un dron, sea un GPS, un teléfono celular, podemos tener para poder hacer que estos datos sean tomados de manera colaborativa y comunitaria. Es obvio que cuando nosotros tenemos un proyecto, si lo tenemos en un área pequeñita, si tenemos una finca, probablemente nosotros podamos ir y tomar nuestros propios datos. Pero cuando tenemos áreas ya de 200, 100, 300, 1000 kilómetros cuadrados y más, pues probablemente tomar datos para nosotros en un proyecto relativamente pequeño sea difícil, que tengamos personal y presupuesto para tomar esos datos. Entonces de aquí nace toda esta parte del mapeo colaborativo y comunitario masivo. Lo que pasa es que ahora con, por ejemplo, las tecnologías que tenemos disponibles, estas estrategias, pues han evolucionado a que nosotros podemos darle tablets, que podemos darle los mismos teléfonos celulares de la gente, donde vive la gente, etcétera. Hacer que ellos sean quienes nos recopilen los datos, ¿verdad? Que luego nosotros de alguna manera los editemos, los pongamos en la nube, podamos procesarlos con procesadores de bases de datos o con análisis estadísticos a través de R, ¿verdad? Luego podemos subirlos a plataformas como OpenStreetMaps y directamente hacer la presentación de nuestros datos ya procesados o de los datos crudos a través de la nube en Internet y de un software de sistemas de información geográfica de uso libre. Este es un esquema de arquitectura. Pueden haber un montón, ¿no? Otra gente que no utilice otros, pero es que quise poner un esquemita de más o menos cómo funciona la cosa, ¿verdad? Nosotros hemos incursionado en adquisición de datos geoespaciales a través de Mapatón, ¿verdad? Un estudiante recién acaba de hacer una tesis donde para monitorear la vulnerabilidad a incendios forestales en Chile, en una región de Chile, pues ha utilizado Mapatón. ¿Y la Mapatón qué es? Es un espacio donde se encuentran un montón de personas, ¿verdad? Por decirlo así, el montón, un grupo, para cartografiar una zona. Se trata de eventos masivos, ¿verdad? En las que ya sea en un centro de cómputo o cada persona con su computador y sintiendo instrucciones, van y recogen y apuntan datos de un área que ustedes hayan seleccionado, ¿verdad? Ustedes les proporcionan las imágenes de satélite, las herramientas para que ellos registren información que ustedes le piden, y ustedes se ahorran un montón de tiempo digitalizando datos. Tal vez lo que tiene que hacer usted al final será validarlos, pero se ahorra mucho tiempo en la captura de datos. Esto es mucha gente sentada, agrupada en un lugar haciendo y tomando datos a partir del conocimiento del área o de instrucciones que usted le da. Luego, pasamos a un método que ya tenemos de hace ratos, ¿verdad? Los mapas participativos comunitarios, ¿verdad? Que es una herramienta de representación visual de un contexto geográfico, desde la percepción que tiene la gente sobre un tema de interés específico y, ¿verdad? Los temas pueden ser de cualquier clase. Los mapas realmente ahora están cambiando. De este tipo de mapita que ustedes le ponían una cartulina a un mapa un poco más elaborado, donde usted después puede transferir esta información a OpenStreetMaps, ¿verdad? Entonces, esas iniciativas han nacido a raíz de Querido Sergio, 2 minutos. bueno, sí, de desastres naturales. Entonces tenemos una iniciativa que es el equipo humanitario de la OpenStreetMaps, ¿verdad?
en la que ustedes pueden entrar y mapear dentro de su proyecto una serie de cosas. Por ejemplo, ahí hay una parte donde se está mapeando áreas vulnerables para inundaciones y que se hacen a través de una aplicación que se llama el Task Manager, lo que se llama, o así. Y entonces ustedes pueden incorporar esos datos a la base de datos de OpenStreetMaps. Y una que se llama Urbamap, que esa la puse porque es latina, creo yo, que está en Ecuador, donde ustedes crean su proyecto, ¿verdad? Comparten los datos de su proyecto para empezar a levantar información con un equipo, ¿verdad? Ustedes pueden ser voluntarios, recolectan los datos y luego analizan los datos usando tablas dinámicas y mapas. Entonces hay muchas iniciativas en las que ustedes pueden hacer ese mapeo masivo, colaborativo, que no solo es económico, ¿verdad? Toma poco tiempo, por lo que hay actualidad, y al mismo tiempo se puede compartir masivamente la información. Bueno, yo creo que ya con esto pues yo termino y pues doy lugar a quien sigue. Yo voy a terminar de compartir mi pantalla para que entonces yo creo que ahora ya tocará que la persona que sigue, en este caso Laura, pues comparta su pantalla. Excelente, gracias, estimado Sergio. Una información bastante intensa. Por favor, a los participantes, escribir sus preguntas o ir anotando sus preguntas para el final hacer esa contestación de todas las dudas o consultas que ustedes tengan. A continuación, tengo el honor de presentar a nuestra coordinadora de la unidad de Cuenca, es la doctora Laura Venegas, con el tema que es el centro, corazón de esta webinar, que es el cumplimiento de las metas de los ODS con la planificación de cuencas hidrográficas como parte de ese compromiso institucional. Adelante, querida doctora, y buen día. Muy buenos días a todas y todos. Reiterarles también el agradecimiento por el interés, por acompañarnos hoy aquí. Y a mí me toca hablarles del cumplimiento de metas ODS con la planificación de cuencas hidrográficas. Sabemos que en la actualidad, a los escasos 10 años que nos quedan para llegar al 2030, en donde tenemos que reportar sobre los avances que hemos tenido en la Agenda 2030, donde se establecen los objetivos de desarrollo sostenible, vemos que existe un esfuerzo muy grande de todos los países mundiales, digamos, en todo el mundo, y particularmente aquí en esta gráfica señala un poco la situación de América Latina y el Caribe en cuanto a los esfuerzos de crear plataformas de seguimiento y monitoreo de los ODS. Vemos que en prácticamente, bueno, la gran mayoría, donde vemos los países señalados en celeste, sí existe algún tipo de sistema de información, algún tipo de plataforma o esfuerzos que están haciendo los países para registrar esos avances y esos compromisos. Y también vemos en el caso de Guatemala, estos datos son para el 2019 por el Observatorio de Planificación para el Desarrollo de la CEPAL, que Guate estaba en verde, significa que está en un proceso de producción de esos sistemas de monitoreo. Entonces, en esa línea, ¿cómo el manejo y gestión de cuencas hidrográficas que nosotros promovemos aquí en CATIE puede aportar? Entonces, para responder eso, volvemos nosotros a la estructura de nuestro trabajo. Nosotros organizamos todo lo que trabajamos a nivel de cuenca hidrográfica, a nivel de este enfoque, por medio de nuestro ciclo de gestión integral de cuencas hidrográficas, donde partimos para trabajar desde el reconocimiento de los actores clave en una cuenca, la identificación de estos actores, la organización de la gestión. Generalmente ahí tenemos que trabajar con un comité gestor, con esos actores que están empoderados del proceso. Pasamos a una
fase importante de caracterización y diagnóstico, tanto biofísica como toda la parte socioeconómica. Allí viene mucho de lo que venía conversando Sergio anteriormente, de toda la información geoespacial que nos aporta en esa caracterización, y también incluyendo un componente participativo, sobre todo en la parte del diagnóstico, que es donde tratamos de recoger esas percepciones, esas decisiones de los actores en sus territorios. Un factor fundamental para este proceso de monitoreo de las metas ODS tiene que ver con la zonificación territorial, que nosotros realizamos como un componente fundamental dentro de nuestro proceso de planificación de cuencas, en donde retomamos, por supuesto, las aptitudes de uso del suelo, pero también las restricciones y la normativa que ya existe en los diferentes territorios para utilizar de una u otra manera ese territorio cuenca. El siguiente proceso que tiene muchísimo interés, mucha relevancia para este elemento de cuantificar metas ODS es el establecimiento de la línea base. Sergio también lo mencionaba, en el manejo de cuencas nosotros partimos de una serie de indicadores que nos hablan del estado en que se encuentra la cuenca antes de una intervención que quisiéramos promover, con el siguiente proceso que es justamente el plan de manejo-gestión. Es ahí donde damos respuesta a esa problemática, a esas oportunidades, a esas fortalezas que puede tener el territorio para poder manejarlo de manera sostenible. Y las siguientes fases de gestión para la implementación del plan y la organización para esto también, digamos, sucede a ese proceso de planificación y también es fundamental para poder llevar a la práctica las acciones que al final van a contribuir a las metas ODS país. Y finalmente nosotros tenemos dos procesos que promovemos, el seguimiento, evaluación y montar un sistema de monitoreo de ese manejo de cuencas que nuevamente tiene muchísimo que ver con el tema de dar seguimiento a los compromisos ODS país. Cerramos nosotros nuestro trabajo con sistematizar experiencias y comunicarlas de manera que los aprendizajes se puedan replicar y se pueda evitar algunos errores, algunos procesos que hemos aprendido en el pasado para otras iniciativas similares. Al final, buscamos la institucionalidad, la gobernanza, la sostenibilidad de todo ese proceso de manejo de cuencas, que como ustedes saben, muchos de sus países ya cuentan, ojalá con una ley de cuencas o una ley de agua en donde se institucionaliza ese proceso de planificar las cuencas. Ahora, a partir de aquí les quiero hablar de un ejemplo puntual de cómo es que podemos aplicar este elemento de manejo y gestión de cuencas hidrográficas para contribuir a el tema de registro, de monitoreo de metas ODS. Y es el caso del plan de manejo de la cuenca del lago Atitlán en Guatemala, que estuvimos asesorando en el 2019. Y aquí vemos en esta estructura lo que sería el resumen del plan. El plan, después del análisis correspondiente con mucha información que tiene felizmente este territorio, termina diciéndonos que vamos a trabajar para garantizar tres ejes: el tema de suelo, agua y bosque, y con un sustento importante que lo da la institucionalidad y la participación. Entonces, ese plan de manejo cuenta con 4 programas. Por ejemplo, el programa que tiene que ver con la conservación, restauración y recuperación del bosque y la biodiversidad, claramente van a estar aportando a los ODS 15 y 13, ya que tiene que ver, bueno, en este caso particular, habíamos visto que con solo trabajar en un proyecto que promueva y divulgue programas de incentivos forestales, por ejemplo, ya se podría tener acciones muy concretas en el territorio, ya que existen fondos en el país para realizar ese tipo de actividades. El otro ejemplo o el otro programa tiene que ver con la conservación de suelos y fomento económico, que claramente responde a los objetivos de desarrollo sostenible 1 y 2, fin de la pobreza y hambre cero, ya que buscamos alternativas económicas, conservación de suelos y también recuperación de áreas degradadas. Aquí también hay un link con lo que tendríamos para ver en la parte de acción climática, y vamos a ver el ejemplo que les traigo a continuación. El programa de gestión integral del recurso hídrico va a contribuir claramente en el ODS 11 y 6, ya que tenemos un proceso de
proyectos que tratan de ver el agua de consumo humano, el manejo de esto, pero también un interés muy grande en esta cuenca en particular de trabajar el tema de desechos, manejo de desechos sólidos y aguas residuales. Entonces son parte de las acciones que al final nos van a permitir reportar a contribuir a estos ODS. Y al final también es muy importante, y en este caso colocamos un programa que tenga que ver con la gobernanza local, investigación e innovación. Aquí podemos relacionar esto con el ODS 17, que al final lo que busca son alianzas para poder cumplir con todos los demás ODS. En este caso se habla de, felizmente, ¿verdad? En esta cuenca se cuenta con una autoridad para el manejo de la cuenca del lago Atitlán que requiere ser fortalecida y a través de ella gestionar todas las alianzas con los diferentes actores para el manejo de la cuenca. Entonces, de esa manera podemos identificar cómo esos programas y proyectos van a estar respondiendo a los diferentes ODS con los que más se relacionan. No necesariamente estamos respondiendo absolutamente a todos los ODS, pero los más importantes y los más directos. Y cómo al final podemos dar una contribución específica en la cuantificación. Bueno, como les mencionaba antes, el proceso de zonificación territorial es fundamental en esta cuenca. Se trabajó obviamente zonificando todo el territorio, pero a la hora de trabajar a la escala local, que es en donde tenemos relativamente más control, entonces fuimos al nivel de microcuenca. Ahí vemos un área muy pequeña de 6.2 kilómetros cuadrados en donde tenemos esa zonificación bien específica y podemos decir exactamente cuántas hectáreas van a estar destinadas a los diferentes programas que nuestro plan había identificado. En este caso particular, para esta cuenca, que como ven tampoco van a ir absolutamente todos los programas que hemos propuesto, tipo de zonificación que tenemos en este territorio, y aquí el ejemplo que usamos es a partir de esa problemática, de esa identificación, es decir, dónde exactamente vamos a realizar las actividades que tengan que ser relacionadas con los programas y proyectos. Podemos decir que en este caso, el ejemplo del programa de conservación de suelo y fomento económico implica en este ejemplo el proyecto número 3, que es de recuperación de áreas degradadas en la cuenca. Entonces aquí, como les decía, al tratarse de fomento económico, al tratarse de evaluación de zonas de riesgo, de realizar conservación de suelos y agua, identificar también inclusive dónde intervenir para poder prever ese riesgo importante que tiene esta zona o esta cuenca en particular para el tema de deslizamientos, por ejemplo, estamos contribuyendo puntualmente a acciones primero del ODS 2, del ODS 1 y también de acción por el clima, ya que uno de los indicadores que colocamos en la línea base para este plan tiene que ver con el enfoque de, en este caso, riesgo de deslizamientos. Entonces, siguiendo con el ejemplo, nosotros tratamos de establecer lo que conocemos como la línea base, ¿verdad? Es una matriz en donde en este caso particular corté el indicador de riesgo y vulnerabilidad y hablamos de la variable puntual de deslizamientos en donde ya tenemos un valor base, felizmente encontramos información y queremos llegar a un valor en donde ya no tengamos, no se trata de no tener ese evento extremo, sino que más bien no tener afectaciones por esa situación, si es que estamos manejando apropiadamente. Y encontré en el caso de Guatemala, señalar para el ODS 2, Meta 2.4, hablan de asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción y alimentos, aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten productividad, mantenimiento de ecosistemas también, y aquí entran los elementos de cambio climático, ¿verdad? Adaptación al cambio climático, fenómenos meteorológicos y otros desastres, ¿verdad? En los que encontraríamos este en particular, con el que las acciones que hagamos pueden contribuir no solo a monitorear cómo va, sino también a implementar medidas para contribuir a que ese ODS, esa parte del ODS 2.4, que es donde se señala, pueda estarse cumpliendo. Entonces, básicamente con nuestro enfoque de cuencas partimos de identificar y cuantificar específicamente las áreas que van a estar con ese riesgo
en este caso era de deslizamiento, en este ejemplo particular, establecemos una línea base, monitoreo y evaluación y luego damos las bases para que se implementen los proyectos. Desde decir cuánto puede costar hasta con quién y dónde podemos conseguir ese financiamiento. En el caso de Guatemala, como mostraba en el comienzo, su sistema de monitoreo está todavía en proceso de construcción. Entonces, lo que hice fue colocar aquí el ejemplo del informe último que hizo Costa Rica, en donde ya digamos que estamos cuantificando a nivel de gobiernos locales, que por cierto es una unidad territorial muy importante que podemos incluirla dentro de la cuenca, que trabajamos de manera conectada, la cantidad o la proporción de gobiernos locales que cuentan con, digamos, estrategias de reducción del riesgo de desastres. Entonces, al tener una línea base país, nosotros podemos estar aportando dentro de la cuenca en particular con este enfoque y este relacionamiento de las acciones con los ODS a esa cuantificación muy puntual de lo que estamos contribuyendo como cuenca para el país. Entonces, decirles que en esa línea la planificación de cuencas hidrográficas cobra vital importancia ante la actual carrera por cuantificar, reportar y actuar para cumplir las metas ODS para los países, principalmente América Latina y el Caribe, donde todavía hay mucho espacio para construir sus sistemas de monitoreo de ODS, más que nada contribuir a la cuantificación de esas metas, de esos indicadores. Es necesario priorizar dónde, cómo, con quiénes y en cuánto tiempo se implementarán esas acciones para cumplir los ODS, y en esa tarea nuestro enfoque de planificación de cuencas va a contribuir de manera precisa y concreta. Como vieron, llegamos hasta un nivel micro de decir dónde exactamente, cuánto tenemos de áreas para distribuir los diferentes recursos prioritarios para responder a las diferentes problemáticas. Y otros espacios territoriales contenidos en las cuencas, como por ejemplo los municipios y los otros espacios que podemos encontrar y escuchar que se relacionan con las cuencas, por ejemplo, el enfoque de paisajes, también se incluyen de manera integral en el enfoque de cuencas hidrográficas, donde nosotros manejamos el agua, pero además del agua, todos los demás recursos naturales para garantizar la sostenibilidad de las cuencas hidrográficas y con ello contribuir a cuantificar, contribuir a lograr esas metas de objetivos de desarrollo sostenible que tienen los diferentes países en nuestra región. Entonces, el mensaje mío era ese, compartirles un poco de manera práctica lo que hemos estado trabajando para promover ese link, esa relación entre cuencas y ODS en nuestra región y con varios estudios de caso que venimos desarrollando en estos momentos. Yo voy a dejar por aquí mi presentación, luego vamos a ver si hacemos otros procesos de interacción con ustedes y paso a Janet para que pueda proseguir con el proceso de presentaciones. Muchas gracias. Ok, perdón, tenía un problema técnico acá, no me permitía activar el micrófono. Muchísimas gracias, Laura. Realmente cubriste muy bien lo que la visión y misión que tiene en este momento la unidad de cuencas en el tema de los ODS. Tengo el honor ahora de presentar al doctor Francisco Jiménez, quien es especialista en manejo y gestión de cuencas. Además, es profesor institucional, un investigador que viene trabajando desde hace más de 20 años en el tema de cuencas. Y, profe, ¿usted podría, por favor,
poner su presentación en modo presentación, valga la redundancia, porque sale toda la carátula la pantalla que está compartiendo es todo el formato de PPT sin presentación. Te lo agradezco mucho y por favor recuerdo que al final viene la sesión de preguntas. Pueden ir escribiendo su pregunta en el chat y les pido también por favor a los que tienen el video activo, cerrar el video, cerrar el micrófono, porque he visto que varias personas tienen el video activo. Muy amable, gracias. Profesor, su conferencia. Sí, profesora, hola. Perfecto. No sé. Puedes, en modo presentación, hay una... Sí. No sé si ya quitaron la otra presentación. Ah, ya. Sí, señor. Ya quitaron la de Laura, ahora inicia la suya. Yo no sé, Janet, si usted tiene ahí la presentación, si la puede subir, pues tengo algún problemita técnico. Ok, déjeme resolver esa situación ya. Discúlpenos, por favor, los participantes. Sería únicamente abrir el PowerPoint ahí donde lo tiene abajo Entonces, si gusta, minimice este Zoom. Profe, si no dejas de compartir pantalla y yo comparto aquí tu presentación que tengo conmigo. Dejas de compartir y comparto yo. Laura, tal. Ahora sí, Laura, puedes entrar tú a compartir pantalla. Muy amable. Ahora sí, profe, puede empezar a hablar y Laura puede ponerlo. Gracias. Bien. Buenos días a todas y todos los que están participando en este seminario virtual. Les saluda cordialmente Francisco Jiménez y les agradezco mucho esta oportunidad de compartir con ustedes dos temas que están asociados directamente a la experiencia del CATIE de más de 40 años de trabajar en la región en el tema de manejo y gestión de cuencas hidrográficas, tanto en la implementación de programas y proyectos, en la elaboración de diferentes estudios relacionados al tema, en la cooperación técnica y de manera especialmente destacada y reconocida en la formación de capital humano a través de múltiples actividades de capacitación y la formación a nivel de posgrado mediante la maestría en manejo y gestión de cuencas hidrográficas, tanto en la modalidad presencial como virtual. Debo decir que ninguna universidad en América Latina y el Caribe tiene tanta experiencia y reconocimiento a la enseñanza, aprendizaje del manejo de cuencas a nivel de posgrado que el CATIE. Les decía que voy a hablar principalmente de dos temas. Por una parte, los principales retos o desafíos del manejo y la gestión de cuencas, con una visión amplia, regional y que recoge, como mencioné antes, la experiencia de muchos años del CATIE. Por otra parte, me referiré a los principales ejes transversales que han sido incluidos o considerados parcial o incluso totalmente en las experiencias más exitosas de manejo y gestión de cuencas en la región. Decir también que el tema de manejo y gestión de cuencas está asociado fuertemente a la mayoría de los objetivos del desarrollo sostenible
puesto que manejar la cuenca es manejar los recursos naturales y sus interacciones con los ecosistemas y los seres humanos. Les pediría que si pueden adelantar la diapositiva. Bien, antes de referirme propiamente a los desafíos del manejo y gestión de cuencas, quisiera compartir con ustedes esta diapositiva sobre factores claves de interacción en el escenario que llamamos cuenca hidrográfica. Con ello quiero evidenciar la complejidad de este territorio y por otra parte la multiplicidad de factores biofísicos, socioeconómicos y ambientales que interaccionan en el tiempo y en el espacio en la cuenca, y además nos sirve de base para mancomunar la visión de cuenca a la que nos referimos en este seminario. Entonces, como pueden observar en la diapositiva, típicamente en una cuenca encontramos degradación de los recursos naturales como el agua, suelo, biodiversidad, alteración del ciclo hidrológico, por ejemplo, en los procesos de infiltración, escorrentía, evapotranspiración y otros, problemas de calidad y en muchos casos de disponibilidad de agua, alta vulnerabilidad y riesgo a desastres por amenazas como deslizamientos, inundaciones, sequías, cambio climático, etcétera. Pero también tenemos múltiples problemas asociados a factores socioeconómicos, como crecimiento desordenado de la población por falta de ordenamiento territorial, pobreza y acceso limitado a la educación, falta de seguridad y soberanía alimentaria, cuya importancia se ha puesto de manifiesta en esta pandemia que estamos viviendo, la ausencia y deficiencias en las políticas, en las normativas y en el financiamiento, una visión sectorial y cortoplacista, una institucionalidad y gobernanza deficientes y finalmente conflictos socioambientales. Seguramente existen muchos más factores, pero bueno, la lista ya es suficientemente amplia para justificar la importancia y de alguna manera la situación preocupante y real que enfrentan las cuencas hidrográficas. Quisiera solicitar la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, en esta diapositiva quisiera referirme de manera resumida a los principales retos del manejo y la gestión de cuencas. Debo mencionar que los factores que indico no tienen una orden de prioridad, sino que en conjunto tratan de poner en evidencia el tema a que hace referencia el título de la diapositiva. El primer reto es cómo incidir para lograr voluntad y compromiso político para la toma de decisiones. Para nadie es un secreto que en nuestros países existe poca participación de profesionales relacionados a los recursos naturales en la toma de decisiones. Por ejemplo, en los congresos o asambleas legislativas. Y entonces, un poco la pregunta es cómo convencemos a abogados, economistas, médicos, etcétera, que por su misma formación no tienen una comprensión adecuada de la problemática de las cuencas y de las acciones necesarias para su manejo sostenible. Evidentemente necesitamos lograr incidencia política, pero no es fácil, por eso es un desafío. Un segundo reto es que se ha evidenciado el éxito del enfoque de cogestión de cuencas, o sea, la gestión conjunta, participativa, sinérgica, colaborativa, asociativa, con participación real en la toma de decisiones de los diferentes actores claves de la cuenca. Pero este enfoque presupone un cambio radical en el paradigma de intervención tradicional, pasando de la intervención asistencialista a la intervención de empoderamiento local con responsabilidad y participación real. Esto incluye la aparición de nuevos actores como los gobiernos locales y las comunidades organizadas, por solo mencionar algunos.
este cambio de paradigma es todo un reto. Un tercer desafío es que el agua seguirá siendo factor vital para los pobladores de la cuenca y su desarrollo. Por lo tanto, debe estar claro que el manejo de cuencas debe ser el eje articulador en el objetivo de tener agua en calidad, cantidad y disponibilidad. Esta tarea es un enorme desafío y que el manejo de cuencas no puede obviar. Un cuarto desafío es que requerimos cuencas hidrográficas robustas y resilientes para enfrentar, por ejemplo, eventos hidrometeorológicos extremos, la variabilidad y el cambio climático, las presiones humanas sobre los recursos naturales, las necesidades de desarrollo, etc. Entonces, para enfrentar este reto es necesaria la gestión sostenible de los recursos naturales y poder entonces operativizar mecanismos de buena gobernanza. Un quinto desafío es que el manejo de cuencas requiere de recursos económicos, humanos, logísticos y por lo tanto requiere de financiamiento. Pero ¿quién paga el manejo de cuencas? El financiamiento es posiblemente uno de los desafíos más obvios, pero también más importantes para el manejo de cuencas. Un sexto desafío se refiere a que no disponemos de un marco normativo y legal que sustente el manejo de cuencas. Salvo pocas excepciones, lo que existen son leyes sectoriales, por ejemplo, ley de suelos, ley forestal, ley de biodiversidad, etc. Pero entonces, sin una visión de funcionamiento sistémico e integral de la cuenca, tenemos entonces una interacción de ausencia, de limitaciones, de deficiencias en el marco legal y normativo, y cuando existen, su cumplimiento es precario. Por ejemplo, la Unión Europea desde hace 20 años normó de manera obligatoria, con multas altísimas si no se cumple, que la planificación territorial se debe realizar por cuencas. Y en nuestros países todavía muchas veces nos rasgamos las vestiduras cuando decimos que hay que hacer la planificación por cuencas. Un séptimo desafío se refiere a poder contar con políticas gubernamentales y procesos de planificación con horizontes temporales a más largo plazo, tal y como lo requieren muchos procesos de manejo de cuencas, por ejemplo, cambiar actitudes, mejorar las características físico-químicas y biológicas del suelo, recuperar la cobertura forestal, etc. La realidad es que o no existen procesos de planificación o es a corto plazo, casi siempre asociada a periodos de duración de los gobiernos de turno. La falta de continuidad en los procesos de manejo de cuencas crea desencanto, pérdida de motivación e interés en los actores de la cuenca. Este desafío está también relacionado con la incidencia política mencionado antes y con la incidencia en las decisiones institucionales. Un octavo reto tiene que ver con la necesidad de armonizar la vocación y la capacidad de oferta de bienes y servicios que tiene la cuenca con la demanda y con la presión sobre sus recursos naturales. De base, esta es la razón de que la mayoría de nuestras cuencas estén degradadas, por ejemplo, con un alto porcentaje de sobreuso de la tierra y que da origen a la necesidad de su manejo sostenible y al objetivo de tener cuencas resilientes. El noveno desafío es lograr una visión gerencial y empresarial en la gestión de cuencas. Esto tiene que ver tanto con el objetivo de lograr financiamiento para el manejo de la cuenca, como al nivel individual de los diferentes actores involucrados en las actividades productivas. Temas como valoración económica de bienes y servicios, análisis financiero de actividades, valor agregado de la producción, agroindustria, gestión de recursos externos, tarifas reales, visión solidaria, son solo algunos ejemplos de elementos que deberían de incorporarse al proceso de gestión de cuencas con esta visión gerencial y empresarial.
El 10º y último reto es la necesidad e importancia de fortalecimiento de los procesos de institucionalidad y de buena gobernanza. Requerimos fortalecer los mecanismos básicos de institucionalidad a través de los comités de cuencas, pero con respaldo legal, y de los mecanismos de relación e interacción entre los diferentes actores de la cuenca, a fin de poder dar sustento a los procesos de organización, de participación, de empoderamiento, de toma de decisiones y de asumir responsabilidades, elementos todos necesarios para el manejo y gestión de cuencas. Estos procesos deben ser acompañados de la formación de capital humano para desarrollo de capacidad de gestión y cambio de actitudes, para un abordaje más integral de esta institucionalidad y de esta gobernanza. Bueno, quisiera pasar ahora a la otra diapositiva y presentarles igual algunos ejes transversales de experiencias exitosas en el manejo de cuencas, que son derivados también de la experiencia regional del CATIE. Al igual que el tema de desafíos, el abordaje detallado de aspectos se realiza durante los cursos de la maestría en manejo y gestión de cuencas que ofrece la institución. Un primer factor de éxito ha sido el desarrollo de procesos de manejo de cuencas coordinados, liderados o asociados a comités de cuencas, pero comités constituidos y operando bajo el enfoque de cogestión. Estos son plataformas de concertación con participación real y representación de los actores claves de la cuenca, lo que ha permitido una institucionalidad operativa y directa, un empoderamiento basado en la toma de decisiones y en asumir responsabilidades, la sostenibilidad de las acciones, la posibilidad de desarrollar y encadenar procesos de manejo y gestión basado en las propias necesidades, en los propios problemas y en las posibles soluciones locales. Un segundo factor de éxito ha sido la creación y fortalecimiento de capacidades. Hay que partir del escenario que la mayoría de los actores de la cuenca no tienen competencias, capacidades y conocimientos suficientes sobre el manejo y gestión de cuencas. Entonces no podemos pedirle participación, empoderamiento, toma de decisiones, gestión de recursos, etcétera, a los actores de un tema que no conocen, que no manejan. Los programas y proyectos de cuencas que han invertido en la formación de capital humano han sido los más exitosos en lograr participación responsable y real, en lograr empoderamiento, en desarrollar capacidad de gestión y en encadenar procesos para la sostenibilidad de las acciones. Un tercer factor de éxito ha sido el abordaje sistémico de la microcuenca, lo que significa que no se ve cada recurso natural como elemento independiente, sino que existe una interacción permanente en el tiempo y en el espacio entre agua, suelo, vegetación, clima, ser humano, y que además esa interacción también se establece entre la parte alta, la parte media y la parte baja de la microcuenca, donde el agua actúa como recurso integrador. Los elementos del sistema cuenca están funcionalmente interactuando de manera permanente, por lo que ese entendimiento ha sido fundamental para experiencias exitosas de manejo de cuencas. El cuarto factor de éxito tiene que ver con una estrategia espacial. Los proyectos y programas de manejo de cuencas han sido más exitosos cuando inician al nivel de microcuenca y luego con las experiencias y lecciones aprendidas se pueden dar procesos de escalamiento espacial hacia microcuencas vecinas y otras microcuencas, a fin de ir sumando cada vez áreas mayores. La dimensión de los problemas a nivel de microcuenca generalmente son más pequeños, la interacción de los actores claves es más fuerte, se facilitan los procesos de organización, participación, buena gobernanza y apalancamiento de recursos,
las necesidades de financiamiento son más bajas, el tiempo para lograr resultados e impactos también es más corto. Factores todos que contribuyen a explicar y a justificar esta estrategia espacial exitosa. Un quinto factor de éxito ha sido la planificación con visión de corto, mediano y largo plazo, la elaboración e implementación del plan de manejo basado en un diagnóstico de la problemática de la cuenca, con objetivos, programas y proyectos que respondan a ese diagnóstico. El plan es la carta de navegación que lleva al barco al puerto de destino de manera segura, haciendo los ajustes necesarios en el trayecto, pero sin perder ese rumbo. Una visión estratégica de estos planes ha sido desarrollar actividades a corto, mediano y largo plazo, según los problemas de la cuenca que se deban abordar, lo que permite entonces encadenar procesos de sostenibilidad de las acciones en el tiempo. Como complemento y estrategia operativa, los planes de manejo requieren de planes de acción para poder establecer de manera concreta y dimensionada las acciones que se pueden implementar. El sexto factor de éxito ha sido la creación y el fortalecimiento de un fondo para el manejo de la cuenca. De sobra es conocido que la mayoría de proyectos finalizan cuando termina el periodo de financiamiento por la agencia donante o cooperante. Como dice el refrán popular, sin cacao no hay chocolate. Los proyectos que tienen recursos económicos de inicio tienen más probabilidad de éxito, pero solo aquellos que desde el inicio han empezado a trabajar en estrategias y acciones para gestionar recursos para cuando el financiamiento externo temporal haya terminado, han sido más exitosas en lograr que el proyecto se convierta en un programa sostenible de manejo de cuencas y entonces con una visión de mediano y largo plazo. Sin embargo, existen experiencias exitosas de manejo de cuencas que no han tenido en su génesis un financiamiento externo, sino que se ha construido un proceso de gestión y apalancamiento de recursos económicos, humanos, logísticos, administrativos, inicialmente con los aportes de los mismos actores, sean instituciones, asociaciones, gobierno local, gobiernos regionales, empresa privada con responsabilidad social, y luego ya gestionando recursos externos. El séptimo factor de éxito ha sido contar con un sistema de monitoreo, tanto de las acciones o proyectos y programas técnicos de manejo de la cuenca como del desempeño administrativo y financiero. Los planes de manejo no son camisas de fuerza, sino instrumentos directrices adaptativos que requieren ajustes en el tiempo para adecuarlo a las condiciones y cambios que ocurran en la cuenca y en los escenarios externos. Entonces, bajo este escenario, el monitoreo basado en indicadores de línea base se convierte en un proceso clave para el éxito del manejo de cuencas, puesto que permite el análisis, la retroalimentación y la toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos del plan. Con base en el monitoreo, los proyectos y programas pueden evaluar la eficiencia, esto es el logro de los objetivos o metas en el tiempo previsto, con la calidad esperada y al menor costo posible, además de servir de base para el análisis de la sostenibilidad integral del proceso de la cuenca. El octavo y último factor de éxito en diferentes experiencias de manejo de cuencas ha sido tener un sistema de información y comunicación. La sistematización de la información es necesaria para fundamentar la toma de decisiones, para respaldar el logro de las metas y los objetivos, para respaldar la continuidad y el respaldo económico del programa, para solicitar nuevos apoyos económicos, para sustentar la difusión de los logros del programa y para compartir experiencias con otras cuencas. La comunicación sirve para demostrar a los actores de la cuenca la importancia y beneficio de las acciones que se implementan, para motivar su participación, para sustentar nuevas acciones de gestión de financiamiento, para la rendición de cuentas y además como un mecanismo de transferencia. La base para el buen funcionamiento de la comunicación es disponer de información actualizada, objetiva y sistematizada. Bueno, termino aquí esta
presentación, agradeciendo su atención a la misma. Muchísimas gracias, profesor Francisco Jiménez. Ahora vamos a abrir el espacio de preguntas. Por favor, o la pueden escribir en el chat. Tenemos asimismo, antes de entrar a la sesión de preguntas, quiero que sepan que nuestra maestría virtual, en este momento, están abiertas las inscripciones. Esta maestría tiene una fase técnica, digámoslo así, de participación académica de 12 meses y posteriormente una fase de aplicación o trabajo final de 6 meses. En total son 18 meses efectivos de la maestría y queremos que ustedes puedan tener realmente acceso a esta información a través de nuestra correo electrónico cuencas@catie.ac.cr. Se les va a hacer llegar esa información a todos ustedes y por favor queda el micrófono abierto o las personas que quieran tener. Muy bien, acá ya empezaron a llegar preguntas. Para conocer los costos, ¿existen posibilidades de beca? Sí, tenemos una beca asignada que después de un estudio académico, el comité conjuntamente con la coordinadora de la maestría lo asigna de acuerdo a las cualidades y calidades técnicas. Son becas parciales. Ya les escribo, le voy a dejar la palabra a la doctora Laura Venegas para que nos vaya diciendo sobre la parte, cómo se hace la evaluación en cortito. Perdón, yo creo, Janet, que tal vez hay algunos mensajes que están llegando para mí, otras para ti, así que está un poco enredado la comunicación. Yo quisiera que usemos unos 5 o 10 minutitos ahora para que puedan dirigir las preguntas a los especialistas y posteriormente yo voy a hacer una breve presentación para comentarles un poco sobre la maestría, ya como para tratar de dejarles un poco más de datos y una oferta que tenemos para las personas interesadas y que nos acompañaron hoy en el webinar. Excelente. Pero quisiera pedir a ver si canalizamos las preguntas a los profesores. Entonces voy a leer la que me llegó a mí de Ángela Méndez. Bien. Nos comenta que creo que es para el profesor Jiménez. Para fines de comunicación de los logros con los participantes, ¿cuáles son los mejores mecanismos y cómo se debería divulgar la información? Yo creo que eso un poco se basa en algunos de los ejes transversales exitosos. Así que le vamos a dar la palabra al doctor Jiménez. Gracias, Laura. Sí, en realidad no hay un solo mecanismo. Acá hay que considerar mucho la situación particular de cada cuenca, puesto que a veces desde el punto de vista histórico, cultural, etcétera, cada comunidades tienen sus mecanismos propios de divulgación. De manera, digamos, general, son muy importantes también porque sirven de mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia, las reuniones presenciales abiertas, donde los diferentes actores puedan darse cuenta de qué se está haciendo, cómo se está haciendo, con quién se está haciendo y hacia dónde va el camino siguiente. Y también porque es un mecanismo de poder incorporar a otros pobladores al proceso. Obviamente, si lo que queremos es comunicar esos resultados a decisores, pues tendremos que pensar en información muy concreta, seguramente ya impresa, para poder llegar a ellos. Igual, normalmente existen en muchas cuencas medios locales, sean escritos, sean radiales, incluso televisivos,
que se pueden hacer uso. Como les digo, no hay una receta única, pero es muy importante considerar las características propias de la población de cada cuenca. Perfecto, gracias, profesor. Hay otra consulta que la hace el señor Celestino Scott. A nivel de Centroamérica, ¿cómo visualizan el proceso del marco legal y normativo para el abordaje a nivel de cuenca y microcuencas? Y creo que usted, profesor Francisco, es quien nos puede dar esta respuesta. Gracias. Sí, bueno, tenemos una situación un poco diferente en los diferentes países. Digamos que en la mayoría de los casos, excepto Panamá, que tiene una ley específica de manejo de cuencas, los otros países lo que tenemos son leyes más sectoriales, por ley de agua, ley de forestal, ley de biodiversidad, etcétera, pero que son eso, leyes sectoriales y no involucran los procesos de integración sistémica, tal y como lo requiere un tema como el de cuencas. En algunos casos, incluso esas leyes sobre recursos específicos son muy viejas, como es el caso de Costa Rica, y en otros casos que existen leyes muy bonitas, por ejemplo, leyes de agua, que crean organismos de cuencas. Su funcionamiento en la realidad es muy deficitario. Por eso es un reto, digamos, que tenemos en la región de cómo ir trabajando con una visión más de conjunto de los países, como por ejemplo hizo la Unión Europea. Gracias, profe. Hay otra pregunta de parte del señor Pedro Núñez, que nos indica, en términos de suelo y el proceso de gestión de cuencas, ¿se dispone de base de datos gratuitas para la consulta de este tipo de temática? Gracias, don Pedro. ¿Era para el profesor Sergio? Sí, yo creo que esa pregunta es para que responda Sergio. ¿Estás por ahí, Sergio? Profesor Sergio. Sí, estoy, sí. Perfecto, perfecto. Sí, sí. Bueno, creo que cuando hablamos a nivel de información disponible, principalmente en suelo, que es lo que le interesa a la persona a Pedro Núñez que hizo su pregunta, existen bases de datos mundiales, es decir, tenemos bases de datos muy generales, escala creo yo que unos 5 millones, algo así, donde lo que tenemos son, a través de recopilación de datos de suelo de los diferentes países, esta iniciativa de SOTER, creo yo, ha hecho un mapa de suelos a nivel mundial. Cuando vamos a querer utilizar esta base de datos de suelos para proyectos locales, vemos que son demasiado generales. Entonces, vamos y echamos mano de la información de suelos que hay a nivel de país. Y aquí pues tenemos diferentes, podríamos decirle, grados de resolución de estudios de suelos a nivel país. Creo que en Centroamérica, al menos en América Latina, pues en algunas partes habrán levantamientos de suelos muy detallados o la mayor parte semidetallados de suelos que pueden ser útiles para proyectos un poco más grandes, es decir, cuando nosotros vamos y hacemos estudios a nivel de una cuenca bastante grande donde no necesitamos un nivel
escala muy grande, ¿verdad? Costa Rica, por ejemplo, cuenta con un mapa de suelos que ofrece algunos datos, principalmente de lo que son datos generales del suelo, ¿verdad? Como su origen geológico, un poco de litología, un poco de características generales del perfil modal de suelos para una determinada clase. Guatemala también cuenta con un mapa muy antiguo del señor Zucchini, que se hizo en 1957 y al cual se le han hecho estudios para pasarlos a la séptima aproximación y tener un mapa más detallado, podríamos decir. Sin embargo, cuando bajamos a nivel de microcuenca, donde ya quizás tenemos que hacer a veces planificaciones a nivel de finca o mucho más detalladas, es difícil encontrar información que se adapte exactamente a nuestras necesidades de mapeo de suelos. La mayor parte de estrategias que se utilizan son a partir de algunos muestreos selectivos y del mapa de suelos con la mejor resolución, es adaptar esos mapas de suelos a muestreos que se han hecho o hacer algunas calicatas en las áreas de intervención. Entonces, lo que nos interesa a veces es ya, digamos, hacer una especie de downscaling, podríamos decir, de mapas de menor resolución a adaptarlos a las áreas que nos interesan. Y si vamos a fincas, probablemente el muestreo de suelos agrícola, que ya sería para planificación a nivel de fincas, sería el que podríamos utilizar ya como una base de datos en este sentido. Gracias, profesor Sergio. Hay una pregunta que nos hacen desde Ecuador y es Marjorie Díaz. ¿Cómo se puede fortalecer el manejo de cuencas desde la academia? Nuestra doctora Laura Venegas nos puede responder esta. Sí, muchas gracias, Janet. Gracias por la pregunta. Realmente este es uno de las razones por las cuales nosotros estamos haciendo este proceso de acercamiento temático con todos los colegas interesados, porque la idea es fortalecer capacidades de profesionales en las diferentes áreas dentro del enfoque de manejo, gestión y cogestión de cuencas hidrográficas que tenemos en CATI. Entonces, una de las alternativas, ustedes saben que, bueno, CATI es la escuela de temas de agricultura y recursos naturales más antigua de América Latina, en donde hemos venido trabajando el tema de cuencas y ahora lo estamos adaptando a este contexto mucho más pertinente en esta situación de pandemia que tenemos, por ejemplo, en que estamos obligados a estar trabajando desde nuestras casas. Y ahí la alternativa de nuestra maestría virtual, la modalidad virtual, el manejo y gestión de cuencas hidrográficas es una opción bastante válida que nos permite fortalecer esas capacidades profesionales, en donde como parte de los requisitos se llega a producir una investigación, si bien es cierto es una investigación que se basa en elementos prácticos, tenemos investigaciones realmente bastante ambiciosas dependiendo de los intereses de nuestros estudiantes y que estamos promoviendo nosotros en aquellos trabajos que realmente tienen ese potencial, un proceso de publicación, ¿verdad? Dentro del CATI nosotros tenemos las series técnicas y la modalidad de publicación de resúmenes para decisores. Entonces es una vía que estamos promoviendo con algunos de nuestros trabajos de graduación para poder hacer que ese trabajo pase a un nivel un poco más grande de lectores y decisores, justamente, que es a lo que queremos llegar con esta maestría, que es profesional y busca la practicidad y aplicación directa e inmediata de los conocimientos en profesionales que ya están ejerciendo sus labores desde sus diferentes instancias y universidades, instituciones públicas del sector privado. Es decir, es válido para mejorar esa gestión de territorio en cada uno de esos niveles. Entonces, igual tenemos esas opciones y también las opciones posteriores de
cursos cortos de capacitación, pero principalmente esos profesionales formados también van a tener la capacidad fortalecida de extender esa formación en los niveles en que les toca actuar. Así que, como les decía, dentro de un ratito voy a mencionarles algunos elementos más sobre la maestría virtual puntualmente, que es la que nos convoca hoy. Ahí, querida Laura, hay una pregunta que va dirigida directamente al doctor Francisco, y es, dada la situación de la pandemia y las medidas de distanciamiento, ¿cómo se podría realizar el mapeo de actores? ¿Qué retos se presentarían y cómo resolverlos? Bien, evidentemente que la mayoría de los países tienen que seguir las medidas que están dictando los ministerios de salud, y desde esa perspectiva pues no podemos apresurar estos procesos, digamos, de realizar mapeo de actores. Ello lo que significa que se trata de, el manejo de cuencas se trata de procesos, y estamos esperanzados y muy seguros que esto de la pandemia, por lo menos en sus niveles más críticos, será temporal, y que podremos esperar un poquito de tiempo para que bajen los niveles de incidencia, y con ello se vayan pues liberando las posibilidades de desarrollar diferentes acciones, tales como la que implica la interacción de actores, por ejemplo, para el caso que preguntan. O sea, es mejor esperar un poco a que pase la situación más crítica. Gracias, profesor. Hay dos preguntas más, bueno, tres preguntas más clave, y pues las voy a leer las tres porque creo que Laura en su intervención no las podría responder y dar cualquier consulta a los profesores que ella considere. Una es, en la fase de la cogestión se incorpora el tema de resolución de conflictos en cuencas biomunicipales, y para romper o cambiar el paradigma de la intervención tradicional, ¿cómo sería esto? Esa es una. El otro tema es sobre cómo abordar los retos de crecimiento urbano y la seguridad alimentaria en enfoque de cuencas. Esto es parte de esa resolución. Y Pedro Núñez indica que cómo sería la actividad de la alianza interinstitucional que se plantea. Laura, yo creo que deberíamos darte la palabra a ti para que nos expliques con respecto a la información que tienes de la maestría, y poder entonces seguir para cerrar con la última recorrido que tú nos hagas y poder contestar lo que nos queda de preguntas. Sí, excelente, excelente, Janet. También por el tiempo, ¿verdad? Para no extendernos demasiado. Nosotros estamos tomando nota realmente toda la que nos queda. Todo. Vamos a contestar posteriormente y vamos a compartir. Algunos están preguntando sobre la grabación y todo eso. Exacto. Y yo nada más para ir cerrando, para no quedarme sin compartir esta información, que básicamente quería comentarles un poco. Hoy hemos estado hablando de manejo y gestión de cuencas hidrográficas y todas las implicaciones que tiene, todos los desafíos de caras a los ODS, y ahora bastante necesario que salgan un poco estas preguntas relacionadas con la pandemia, el rol del manejo y gestión de cuencas en esa línea también, que es realmente fundamental, por ejemplo, entre otras cosas, desde el lado de uno de los componentes fundamentales para manejar el territorio, que es la conservación de bosques y biodiversidad. Por ejemplo, haciendo un buen trabajo en esa área podemos prevenir desarrollo de otros procesos que, como sabemos, al final tienen que ver con la intervención extrema del ser humano y el respeto hacia la biodiversidad, que a veces no se maneja apropiadamente. Entonces, ¿por qué estudiar esta maestría? Bueno, en nuestra maestría aprenderás a manejar las cuencas hidrográficas bajo un enfoque de gestión y cogestión, con base en experiencias reales promovidas con los más de 40 años de experiencia del CATI en este tema.
vamos a lograr que ustedes adquieran competencias, conocimientos y habilidades para gestionar, planificar, implementar y evaluar iniciativas sobre aprovechamiento racional de los recursos naturales en cuencas. Y como ya hemos dicho, el agua es nuestro eje integrador, pero vemos todos esos recursos. Es importante mencionarles que con este enfoque también vamos a ser capaces de integrar temas o enfoques actuales y emergentes dentro de la gestión de cuencas, como por ejemplo hemos hablado de los ODS, está el enfoque de adaptación basada en ecosistema, que de hecho el manejo de cuencas como tal se considera una manera de hacer adaptación basada en ecosistemas. Las soluciones basadas en la naturaleza, que ven ese componente urbano dentro del manejo de cuencas muchas veces, y nosotros estamos apuntando también a ese tipo de enfoque, incluyendo el componente urbano dentro de la gestión de cuencas hidrográficas, y van a poder aplicar de manera práctica los proyectos y labores que ustedes ya desempeñan desde el ámbito ya sea estatal, institucional, comunitario, de enseñanza, de consultoría, de empresa privada. Realmente esto se adapta a las necesidades que ustedes tienen, porque la cuenca es ese territorio integrador de todo tipo de actividades que hacemos en nuestro país, en nuestras regiones. Y además es importante mencionar que aquí con estos enfoques colaborativos, las redes se amplían, se forman grupos multidisciplinarios internacionales, hay intercambio de experiencias y conocimientos entre colegas, tenemos profesores de amplia trayectoria, actualmente tenemos profesores que provienen de 10 países, entonces esa interacción es bastante rica a nivel de clases. Y la maestría, como ya adelantaba Janet hace rato, cuenta con una fase teórica de 12 meses y una fase aplicada o la fase en la que desarrollan el trabajo final de graduación de 6 meses, tiene una demanda académica de 60 créditos. El título que se obtiene es Máster en Manejo y Gestión de Cuencas Hidrográficas, la duración es de 18 meses y la inversión total es de $8,600. Y para las personas interesadas que nos han acompañado hoy en este webinar, nosotros vamos a poner a disposición 10 becas parciales para cursar con la maestría que corresponde a la cohorte 2020-2021, con base en el mejor perfil, por supuesto, la selección. Y para eso deben completar la admisión y agregar en el campo de temas de interés asistente al webinar 2020. Entonces, con eso vamos a tener nosotros la consideración para este selecto grupo que nos ha acompañado hoy día, que pudieran tener interés. Las clases inician el 29 de junio y la fecha límite de inscripción el 15 de mayo. Ahí tienen el correo de Cuencas, y bien en el caso de los correos que ustedes recibieron posteriormente a haberse inscrito para este webinar, también les llegó un poco más de información. Hay unos links ahí que los conducen a la información más detallada de la maestría que también pueden seguir, y bueno, cualquier consulta, por supuesto, con muchísimo gusto, y los invito, y en nombre de mis colegas que también me han acompañado, a poder pensar y repensar en ese fortalecimiento de sus capacidades para hacer frente a los desafíos tan grandes que tenemos en la gestión de nuestros territorios y en aporte a nuestros países y a toda la gestión que necesitamos con profesionales bien capacitados y bien convencidos de este proceso de manejo y gestión de los recursos naturales a través de las cuencas hidrográficas. Entonces, Janet, yo les dejo aquí esto. Como les digo, ese correo está. Sí. Estamos totalmente a la orden, y realmente yo creo que estamos con el tiempo un poco ya cumpliéndose, ¿verdad? Lo que teníamos dispuesto. Así que si quieres cerrar, Janet, con algunos otros mensajes. Como les digo, todo esto vamos a compartirlo, la grabación de este webinar y también las presentaciones a las personas que nos acompañaron con los datos. Sí. Las preguntas adicionales van a estar vamos a estar atentos a todo lo que nos escriban. Sí, gracias, muchas gracias de nuevo a doctor Francisco, a nuestro querido Sergio, a ti Laura. Hay unos tres comentarios, preguntas que hace Eudio Cárdenas Villavicencio. Y una es opinión de la siembra y cosecha de aguas en una cuenca no muy intervenida. ¿Cómo incorporo el tema de compensación ambiental proveniente de los proyectos de inversión? Está muy interesante esto. Y el link se puede volver, ¿en qué link se puede volver a ver la grabación? Eso se lo vamos a hacer llegar por correo. Creo que
estas preguntas requieren un poco más de desarrollo. No sé, Laura, si en cortito pudiéramos darle alguna respuesta a Eudio. Y Eladia Gesto de Jesús de República Dominicana dice que sí hay experiencias exitosas, por supuesto que sí, en el tema de participación de actores de responsabilidad social empresarial. Rafael Vela está interesado en temas académicos, ¿ok? Lo importante es que si a estas preguntas les vamos a dar respuesta vía correo. Entonces, Laura, decisión salomónica, porque ya casi son las 12 del día acá. En otros países está el tiempo más adelantado y creo que ellos tenían destinado este tiempo para esto. Agradecer a todos y todas su participación y espero poder... Gracias, Eladia, muy bien. Espero poder, entonces, esperamos nosotros todos, del equipo de Cuencas, responder a sus inquietudes. Tomás, esa pregunta se lo vamos a responder vía correo. Estamos ya cerrando esta webinar. Exitoso. Quiero realmente manifestar la importancia de estos espacios de fortalecimiento de capacidades, en donde cada uno de nuestros técnicos está dando lo mejor de sus capacidades, de sus conocimientos, para que nosotros todos realmente aprendamos y seamos efectivos en nuestros territorios y en la gestión de nuestras aguas y de la cuenca. De nuevo, gracias. De nuevo, éxitos en sus procesos, en sus vidas. Sigan las recomendaciones de los ministerios de salud de cada uno de sus países. Por sobre todo, cuídense a sí mismos, que si ustedes se cuidan, cuidan a sus familias. Buen día, buena semana y que Dios les bendiga. Gracias.